Hola, 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 buenas noches. Mi nombre es Kevin Jesús Calixto, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, y esta es una presentación sobre absceso pulmonar. Los puntos que vamos a abordar durante esta presentación son la definición de absceso pulmonar. Hablaremos también de la epidemiología, cómo se distribuye esta enfermedad, esta afección, de los factores de riesgo que predisponen a su etiología, que básicamente es la broncoaspiración, y vamos a hablar sobre los factores de riesgo que predisponen a esta misma. Vamos a hablar también sobre la etiología, cuáles son los principales agentes etiológicos que vamos a poder encontrar en el absceso pulmonar. También hablaremos sobre el cuadro clínico. No, pero antes de la fisiopatología, cómo es que ocurre la evolución de esta afección. Hablaremos también del cuadro clínico que van a presentar los pacientes y posteriormente hablaremos de los estudios complementarios que nos ayudarán a orientar nuestro plan terapéutico, nuestro tratamiento. Hablaremos bien sobre el diagnóstico y ya en el diagnóstico de la clasificación eh, de los abscesos pulmonares. Hablaremos también de la patología, la anatomía patológica. Después daremos el tratamiento o los tratamientos posibles para esta enfermedad y finalmente las medidas preventivas para evitar presentar la misma. Comencemos definiendo. Entendemos que el absceso pulmonar es una lesión infecciosa cavitaria en el parénquima pulmonar y este va a ser resultado de una acción necrotizante de microorganismos que, como lo comentaba antes, comúnmente se desencadena por la aspiración de secreciones orofaríngeas, es decir, de la broncoaspiración y pues la flora natural de la boca, bueno, de la orofaringe, pues condiciona esta afección. Se va a manifestar como una cavidad única de pus o como varias cavidades con un diámetro superior a los 3 centímetros. También entendemos que pues hay una distinción meramente académica entre absceso y neumonía necrotizante, que vamos a ver ahorita más específicamente pues esto. Y pues esto no tiene una relevancia clínica real, simplemente pues vamos a encontrar abscesos. Y pues estas dos son pues diferentes fases evolutivas de un mismo proceso infeccioso que vamos a ver. Pues la presentación va a incluir principalmente lo que vamos a encontrar siempre va a ser fiebre, tos, expectoración que puede ser purulenta y conforme avanza la enfermedad es más purulenta y sudoración nocturna. Esta última también como parte de un proceso crónico. Vamos a entender que la broncoaspiración pues está asociada a factores como dismotilidad esofágica o trastornos neurológicos y pues estos dos son las causas predominantes de la broncoaspiración. Eh, a grandes rasgos los abscesos pulmonares o cuando hablamos de un absceso pulmonar estamos hablando de una lesión cavitaria en el parénquima pulmonar. Esto pues resultado de una infección pulmonar que es supurada y que termina justamente en la destrucción de este parénquima. Vamos a entender que hay varias fases evolutivas de este proceso, pero pueden ser coexistentes. Es más, de una vez les adelanto, normalmente pues las colonizaciones que hay en los abscesos son de más de una bacteria, más de un microorganismo también. Va a haber también necrosis, o bueno, con la destrucción del parénquima pulmonar vamos a tener necrosis del parénquima pulmonar que nos van como vamos a observar radiológicamente como cavitaciones, que son consecuencias de esta infección. Esta infección pulmonar va a formar abscesos y está, como ya lo vinimos comentando, habitualmente asociada a una broncoaspiración y posterior colonización a nivel pues, pulmonar de los microorganismos que habitualmente son la flora de la orofaringe.
entremos ya en la epidemiología y tenemos que la incidencia del absceso pulmonar ha ido disminuyendo durante las últimas décadas. No obstante, todavía tenemos poblaciones marginales como usuarios de drogas que pues alteran la conciencia y permiten una broncoaspiración. Estas son hoy en día una parte muy importante de la incidencia de esta. Y la epidemiología también hablamos de una alta mortalidad, pero en pacientes que son ancianos, en personas desnutridas o cualquier otro estado que pues nos dé una inmunodepresión, que pues nos tenga como consecuencia individuos inmunodeprimidos. Esto va a condicionar pues incluso que haya otro tipo de colonizaciones y pues sube la mortalidad. Tenemos que vamos a tener factores que pues favorecen la aspiración orofaringea. Entre ellos comencemos con, bueno, ahí va una clasificación que tiene varios, que clasifica los factores en diferentes, de acuerdo a sus características. Comencemos con los que son alteraciones del nivel de conciencia, como resultado de, puede ser alcoholismo o abuso de drogas o fármacos sedantes o hipnóticos. Anestesia también es importante, hay una importante parte de la incidencia en la anestesia. Y epilepsia. Tenemos también, puede haber alteraciones en la inervación o el control muscular de la faringe y laringe o el esófago, así como también podemos tener trastornos neurológicos que nos condicionan a la pérdida del reflujo glótico. Tenemos que entre los factores que favorecen la aspiración orofaringea también podemos encontrar las anomalías de la boca y de las vías aéreas superiores. Esta broncoaspiración puede ser resultado o también en su defecto por diseminación hematógena, como puede ser en la sepsis dental. Tenemos también gingivitis, sinusitis y tumores laríngeos. Otros factores son las anomalías gastroesofágicas, como los divertículos esofágicos, como los que podemos ver aquí, que pueden ser tanto en el esfínter superior, en el cuerpo esofágico o en el esfínter esofágico inferior. Tendremos también la estenosis y hernias esofágicas. Y finalmente otro factor que puede favorecer la aspiración orofaringea es la acalasia o megaesófago. Ya hablando de pues de nuestra área, otro factor es la instrumentalización de la vía aérea, donde puede ser por intubación traqueal, por traqueostomía o por broncoscopía, que pues se favorezca esta aspiración orofaringea. Finalmente, o bueno, no finalmente, como siguiente punto abordemos la etiología, cuáles son los agentes etiológicos que nos condicionan a el absceso pulmonar. Tenemos que en la orofaringe tenemos una flora bacteriana habitual, donde podemos encontrar hasta 10 a la 8 de microorganismos por cada mililitro, y pues tenemos una relación entre los gérmenes anaeróbicos y aeróbicos de 10 a 1, por lo cual no es infrecuente encontrar pues que la mayoría de los agentes etiológicos son gérmenes anaeróbicos, bacterias anaeróbicas en específico, donde, como les comentaba previamente, lo común, lo normal es que no haya un solo agente etiológico en cada absceso pulmonar, sino que lo convencional es encontrar hasta 3 organismos por episodio, en donde un 50% de todos los casos, aproximadamente, vamos a encontrar que solamente vamos a tener organismos anaeróbicos, pero también podemos tener otros como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus o el Haemophilus influenzae. Tenemos que la etiología puede darse como consecuencia de estar en un entorno hospitalario. Este entorno puede condicionar infecciones mixtas, donde es muy común encontrar Staphylococcus aureus,
bacterias gram negativas entéricas o pseudomonas aeruginosas. Un factor predisponente puede ser que tengamos pacientes ancianos, pacientes con diabéticos o con individuos que hayan recibido una antibioticoterapia previa. Ahora que, bueno, esto en cuanto a los pacientes que con una infección pues que se adquirió en un medio hospitalario. Pero también tenemos pacientes con inmunosupresión grave que puede ser o normalmente es dada por neoplasias, trasplantes o pacientes que han sido trasplantados y también pacientes que sean VIH positivos. Tenemos que en estos casos de inmunosupresión grave vamos a tener una alta presencia de microorganismos oportunistas como la bacteria nocardia, los criptococcus, el aspergillus, ese hongo, y también podemos encontrar algunas micobacterias. Tenemos que los principales organismos causantes de un absceso pulmonar son bacilos gram negativos y son principalmente microorganismos anaeróbicos. Entre ellos son bacilos gram negativos, cocos gram positivos o también bacilos gram positivos. Aquí podemos, pues, están escritos tal cual, son tablas que saqué de neumología clínica. Pero también podemos encontrar microorganismos aeróbicos o también aeróbicos facultativos que pueden ser tanto gram negativos como gram positivos. Aquí podemos ver las listas escritas. Pero, ¿cómo es que se da la fisiopatología de esta afección? Pues tenemos que es muy común que sea una complicación de una neumonía pues aspirativa, donde tenemos que hay una predisposición clínica grande cuando esto ocurre y tenemos que pues el absceso pulmonar se da que las neumonías aspirativas se dan hasta entre un 5 y 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad y pueden ser complicación de cada 3.000 cirugías. Por eso es que también era un condicionante en los anestésicos. Tenemos que puede ser hasta una de cada 3 muertes por cada 100 que pueden estar relacionadas a la anestesia. Pues el absceso pulmonar se da cuando tenemos una inoculación de la vía aérea, cuando se vence o hay una falla en los mecanismos de protección de la vía aérea inferior, también puede ser condicionada porque puede que se vea exacerbada esta posibilidad de tener o de adquirir el absceso pulmonar cuando hay una mala higiene bucodental. Tenemos que hay una aspiración de microorganismos o bueno, una broncoaspiración que nos condiciona una neumonitis que se va a dar en el árbol bronquial y en el parénquima pulmonar, que tras pasar entre 7 y 14 días comenzaremos a notar o se va a poder observar ya necrosis tisular. Este tejido necrótico se va a poder ver en las radiografías como cavidades o cavitaciones, que son resultado de que hay una trombosis que genera una isquemia y pues finalmente termina en una necrosis. Esta isquemia, pues falta oxígeno, del tejido muere. Esto puede ser condicionado por las toxinas liberadas por las bacterias, porque haya una fístula broncopleural que nos condiciona un empiema y pues finalmente pues comienza a necrosarse. También podemos ver algunas presentaciones particulares como en el síndrome de Lemierre, donde es condicionado por abscesos tonsilolares o peritonsilolares y pues tenemos bacteriemias secundarias y émbolos sépticos hasta en un 97% de los casos de síndrome de Lemierre. ¿Quién sabe si se pronuncia así? También tenemos la endocarditis de válvula tricúspide, donde
uno de los mayores factores de riesgo es en usuarios de drogas que se consumen por vía parenteral. Y es muy frecuente que encontremos Staphylococcus aureus. Y es muy común también encontrar tanto émbolos sépticos como que van hacia ambos pulmones. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar en el absceso pulmonar? Bueno, pues comienza pues sin que haya dolor, es un paciente que se presenta indolente, pero este es un cuadro de evolución lenta, de evolución progresiva, que puede tardar en presentar síntomas semanas o meses, y estos síntomas son evolutivos, pero y son crónicos y van de poco a poco. Son pues síntomas clásicos de una infección pulmonar, como son fiebre, tos y expectoración productiva, pero estos síntomas se vuelven crónicos y también tenemos que posteriormente, tras pasar varias semanas, comenzamos a tener síntomas de infección crónica, como lo son sudores nocturnos, pérdida de peso o anemia. Ahora vamos a tener un fetor pútrido, halitosis, va a oler mal el aliento de nuestro paciente, y él va a declarar, o ella va a declarar, que puede haber un sabor amargo después del esputo. Pues no hay muchas diferencias significativas entre la presentación clínica de los pacientes inmunocompetentes con relación a los pacientes inmunocomprometidos. Pero conforme avanza la enfermedad vamos a encontrar también una sepsis oral, o bueno, más bien dicho, que esté condicionado por sepsis oral, por extracción de piezas dentarias, por sinusitis, por anestesia, por amigdalectomía, por antecedentes de coma, convulsiones, enfermedades neurológicas o por aspiración orofaringeal al dormir. Tenemos varias presentaciones de este cuadro clínico, dadas por las varias etapas que tiene la enfermedad, comenzando con una etapa inicial, donde pues tenemos un cuadro que es moderado, puede ser tórpido. Hay una neumopatía aguda que pues va a durar tos, una fiebre leve, los signos que pues estábamos comentando, una expectoración que es productiva, pero todavía no hay halitosis, que se va a ver marcada con el tiempo, y todavía la esputo al igual no huele mal, o el mismo paciente no nos dice que queda un sabor amargo después de pues, el esputo. Va a durar algunas semanas y pues vamos a tener algunos síntomas generales y pues algún síntoma local, a lo mejor hasta disnea. Pero luego tenemos de 2 a 3 semanas después, vamos a tener una etapa que se llama de apertura ovómica, donde vamos a tener una tos que es muy productiva, también puede llegar a una expectoración que es hemoptóica, y el esputo va a ser purulento, va a ser fétido, y también vamos a tener muchas náuseas, probablemente por eso pues lo de etapa de vómica o etapa vómica, para llegar finalmente a una etapa supurante, donde se da porque hubo una falla en el tratamiento o porque simplemente no hubo tratamiento. Nuestros pacientes van a tener una apariencia séptica, van a estar sudorosos, van a tener síntomas febriles, y vamos a tener una tos muy productiva con una expectoración pútrida. Va a oler muy mal, vamos a tener una vómica que es hemoptóica, y va a haber un dolor torácico que vamos a encontrar como tipo pleural, y también es muy frecuente un neumotórax. Al momento del examen físico de exploración vamos a encontrar signos de consolidación pulmonar. Al momento de auscultar vamos a encontrar soplos que son de características pleurales, y uno que va a ser muy fácil de identificar es una halitosis muy marcada. ¿Qué estudios complementarios nos pueden servir para poder diagnosticar, que nos orienten para tener un tratamiento adecuado? Pues en los estudios de sangre vamos a tener
frecuentemente. Son muy específicos también los signos y síntomas. Y por lo tanto, bueno, no siempre vamos a tener pues todos los elementos que aquí se ponen. Puede haber anemia, puede haber leucocitosis con neutrofilia, puede haber trombocitosis, puede haber elevación de la velocidad de sedimentación globular y también de la proteína C reactiva. Y en cuanto a la radiología, vamos a encontrar cavitaciones pulmonares. Y vamos a tener que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Pueden ser de tamaño variable y es muy frecuente encontrar algún nivel o algún grado de nivel hidroaéreo. Les traigo una primera radiografía que es una extraída de neumología clínica. Es una radiografía posterior anterior del tórax en donde podemos observar un absceso de grandes dimensiones con un nivel hidroaéreo. Esto en el lóbulo superior derecho. También tenemos que en la radiografía, nuevamente en las mismas descripciones, cavitaciones pulmonares que pueden ser únicas o múltiples. Estas pueden ser de tamaños variables y pues vamos a tener algún grado de nivel hidroaéreo. Y podemos observar que en la radiografía, bueno, dos radiografías, una posterior anterior y una lateral, estas de tórax, en las que podemos observar un absceso localizado en el lóbulo inferior izquierdo. También tenemos que en los estudios de radiología es frecuente encontrar infiltrados parenquimatosos, consolidaciones pulmonares francas, y la localización es frecuente que se dé en zonas no declives. Tenemos aquí una radiografía posterior anterior de tórax, esto de un paciente con enfermedad de Meier, donde hay más de una consolidación. Podemos observarlas. Estas, pues, son múltiples imágenes cavitarias bilaterales con distribución periférica y estas son de tamaño, pues, homogéneo. También tenemos que va a haber otras alteraciones con necrosis del parénquima pulmonar, múltiples imágenes cavitadas de tamaño similar y de distribución bilateral que van a poder sugerir una posible diseminación hematógena, si las encontramos así, como en el caso de síndrome de Lemierre. Y podemos encontrar aquí una tomografía computarizada torácica de un paciente con esta misma enfermedad y pues podemos observar las cavidades con niveles hidroaéreos. Estos son todos los estudios que nos pueden ayudar a orientarnos en el diagnóstico y posteriormente pues orientar nuestro plan terapéutico, nuestro tratamiento, y podemos encontrar que son las radiografías simples de tórax, la tomografía pues computarizada, la tinción de Gram para identificar a nivel microscópico, que ahorita vamos a pasar a hablar de los diagnósticos, que pueden ser tanto radiológico como microbiológico, perdón. Y para esto nos puede ayudar el aspirado transtraqueal, la aspiración percutánea transtorácica, la broncoscopía con cepillado bronquial protegido, la toracocentesis o el hemocultivo. Para el diagnóstico, pues, tenemos que el diagnóstico es radiológico del absceso de pulmón. Va a consistir en observar en la radiografía de tórax un infiltrado pulmonar con una cavidad, como aquí o acá. Pero el diagnóstico microbiológico va a ser el que nos puede ser útil, no igual el que es más clave es el radiológico, pero nos puede ayudar a ajustar el tratamiento microbiológico y el tratamiento antibiótico, que sea pues orientado, vaya. Generalmente en las radiografías de tórax vamos a tener pues una lesión pulmonar que es típicamente una masa, o pueden ser varias. Estas son cavitadas, aisladas, que pueden ser o en el seno, también pueden ser en el seno de una consolidación parenquimatosa. Vamos a tener presencia de niveles hidroaéreos.
poder haber consolidación del parénquima adyacente, los bordes internos pueden ser o van a ser lisos en la gran mayoría de los casos, y pues los que son irregulares son en menos del 15% de los pacientes. Vamos a tener que el espesor máximo de la pared va a ser entre 5 y 15 milímetros. También tenemos que pues nos puede servir tanto la radiografía como la tomografía computarizada. Esta nos va a proporcionar una mayor definición de la lesión y va a permitir diferenciar lesiones parenquimatosas de conexiones pleurales. La imagen más característica en la tomografía computarizada de un absceso pulmonar es una lesión redondeada, radioluminiscente, de paredes engrosadas con márgenes que pues irregulares y poco diferenciados del resto del parénquima pulmonar, y pues vamos a tener que tienen un ángulo agudo en relación con la pared torácica. Vamos a verlos pues aquí. Ahora, tenemos que pues puede haber un diagnóstico microbiológico, y pues cuando el paciente presente la clásica clínica de fiebre, de sudoración nocturna y de tos durante más de 2 semanas, esto asociado a las causas subyacentes previamente que pues ya describimos, que van a permitir la aspiración y luego una cavitación de un segmento pulmonar, pues con esto vamos a sospechar de que las bacterias muy probablemente vayan a ser anaerobias. El aspirado transtraqueal, el aspirado con aguja transtorácica y la muestra de líquido pleural o los hemocultivos son pues varios de los métodos de diagnóstico microbiológico. ¿Qué es lo que más frecuente vamos a encontrar? Como hace rato lo describimos, pueden ser tanto organismos anaeróbicos como aeróbicos, o en su efecto aeróbicos facultativos. Pueden ser tanto gram positivos como gram negativos, aunque son más frecuentes, como ya lo comentamos, los anaeróbicos por la flora habitual de la orofaringe. Tenemos que se puede clasificar el absceso pulmonar, y el término absceso pulmonar se va a aplicar a menudo para reflejar las características clínicas tales como la duración de los síntomas, la presencia de complicaciones o la etiología microbiana. Puede ser un absceso pulmonar agudo cuando es el transcurso de evolución de la enfermedad es menor a 8 semanas, y esto se da en el 60% de los casos, o de evolución crónica cuando pasaron más de 8 semanas, como son el 40% de los abscesos que pues se atienden o de los que se tiene registro, porque pues igual, bueno. También tenemos otra clasificación que puede ser un absceso primario o un absceso secundario. Se habla de un absceso primario cuando pues son aquellos abscesos pulmonares con pacientes propensos a la aspiración o que son pacientes que fueran previamente sanos. Tenemos que va a ser secundario cuando se asocie típicamente a situaciones más complicadas, como pues un carcinoma broncogénico o enfermedad sistémica que comprometa el sistema inmunológico, como puede ser el SIDA, de los VIH positivos que ya progresaron, o con pacientes que haya después de un trasplante de órganos. Puede ser un absceso pulmonar inespecífico cuando no se logró aislar el patógeno en el esputo. Tenemos que vamos a tener abscesos que son piógenos, que tienen su propia subclasificación, como absceso pulmonar séptico, que va a originarse o se origina por un infarto creado por una obliteración vascular mediante un émbolo séptico, y por otra parte un proceso inflamatorio desencadenado por el germen que aquel vehiculaba. Tenemos que entre los abscesos piogénicos hay el absceso pulmonar neumótico, que se asocia a neumonías neumocócicas que se originan que originan la destrucción de los tabiques alveolares interlobulillares, que va a constituir en colecciones purulentas. Y tenemos al absceso pulmonar bronconeumótico, que sus agentes son piogénicos habituales, como el estreptococos, estafilococos o enterococos, y va a ser secundario a una bronquialveolitis aguda. Están centrados
bronquio, son de pequeños volúmenes y pueden ser pues múltiples. Lamento no haber traído imágenes, no encontré de estas. Tenemos otra clasificación que van a ser los abscesos pútridos, que van a caracterizarse por necrosis parenquimatosa, supuración y pues necrosis. Los agentes causales habituales son las bacterias anaerobias. Tenemos los abscesos esclerosos o esclerosis de Coquelet. Tenemos que son abscesos pulmonares que son crónicos y que a pesar de múltiples terapias endovenosas, pues no se dieron, y pues tenemos una manifestación clínica muy frecuente que es la hemoptosis. Finalmente, para poder presentar para ustedes la anatomía patológica, les traje un caso de una una investigación que encontré en Cielo, que nos habla de que se estudió en una mujer de 21 años que ingresó por un cuadro de infecciones recurrentes de vía aérea superior y disnea de 6 meses de evolución. Esto ya es crónico. En retrospectiva, refirió presencia de tos persistente con expectoración verde amarillenta. Tenemos el esputo pues verde amarillenta en este caso, además de alzas térmicas, fiebre. Estas no cuantificadas al inicio de su padecimiento, por lo que recibió pues diferentes esquemas antimicrobianos que no se especificaron durante un periodo aproximado de 2 meses, donde manifestó una leve mejoría, pero durante la exploración física pues fue anodina. Se decidió su ingreso por hallazgo radiológico de lesión radiolúcida redondeada de pared radioopaca, delgada y bien definida del hemitórax derecho. Ahorita les muestro la figura. Y la tomografía de tórax de alta resolución reveló una lesión ocupante de apariencia quística en el hemitórax derecho redondeado hipodensa, de paredes bien definidas, donde se midió aproximadamente de 6 por 5 centímetros de diámetro y 3 milímetros de grosor de la pared, que pues aparentó una comunicación con la vía aérea. Aquí la podemos observar justamente en el hemitórax derecho. Y en la teleradiografía de tórax se observa una lesión circular del hemitórax derecho, que es esta, que literalmente la señala con flechas. Y en el corte transversal de la tomografía de tórax se observó, pues delimitada por estas 4 flechas rojas, la lesión del hemitórax derecho. La verdad está muy difícil de ver, ¿no, banda? Y bueno, en la inspección postoperatoria inmediata de la pieza quirúrgica se reveló la ausencia de contenido en su interior. Era pues hidroaéreo el nivel. Sí. Un revestimiento irregular de tipo fibroso, una coloración verde amarillenta, no era fétido. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, se retiró el drenaje al primer día del postoperatorio y el regreso hospitalario fue al segundo día. Tenemos pues en estas imágenes, en la imagen A, una imagen macroscópica de la pieza, y en la imagen B pues se ve el interior del absceso crónico. Ahora lo que nos compete: en el estudio histopatológico se describieron elementos que constituyen la cápsula de un absceso organizado, que es antiguo. Esto fue un proceso crónico. Teníamos material fibrinohemático, cristales de colesterol, detritos celulares de infiltrado inflamatorio. Además, tenemos áreas de destrucción pulmonar, fibrosis y neumonitis. Una neumonitis perelesional. No se observaron piocitos que sustenten el diagnóstico de un absceso activo, y pues se concluyó que era un absceso pulmonar crónico. Podemos ver en la figura A una fotomicrografía panorámica de los cortes histológicos de pared de la lesión constituida por un tejido fibroso, un material fibrinohemático e infiltrado inflamatorio. Tenemos también en la fotografía B una microscopía que ilustra a mayor detalle la pared de la lesión. Se observa de arriba abajo pues tejido
fibroso, fibrina, cristales de colesterol por aquí. También tenemos desde detritos celulares y pues elementos que histológicamente constituyen la cápsula del absceso organizado, y no se observan piocitos que tenten un absceso activo. Por lo tanto, pues, nuevamente es un absceso que es crónico. Luego se realizó seguimiento clínico y radiológico hasta que es durante los primeros 5 meses del postoperatorio, y pues la evolución fue satisfactoria. Como podemos observar, ya no se encuentra el absceso ni se nota que hubo algo ahí. Las radiografías fueron posteriores a los 5 meses del postquirúrgico y pues no hay alteraciones. En la radiografía de tórax lateral derecha, en los 5 meses tampoco encontraron alteraciones. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de los abscesos pulmonares? Pues este tratamiento ha evolucionado a lo largo de las décadas. Durante una revisión que se describe como clásica de 2.114 casos de abscesos de pulmón, esto en la era preantibiótica, pues se describió la historia natural de la enfermedad, donde entre 32 y 34% de los pacientes pues fallecían, otro tercio lograba curarse, y pues el resto se curaba, pero desarrollaba enfermedades debilitantes, o sea, no se moría, pero pues, no le iba muy bien. Tenemos que lo que normalmente se hacía para tratar eran drenajes percutáneos, la fibrobroncoscopía, o también se extraían, no había cirugía, pero pues estos abordajes no lograban o no cambiaban mucho las tendencias. La mortalidad se mantenía más o menos igual, y las complicaciones o las secuelas también se mantenían más o menos igual. Entonces, pues bueno, posteriormente, ya que se tenía antibióticos, ya que se habían conocido, en un estudio de 1948 de 1560 casos de abscesos pulmonares, pues no se mostró mucho beneficio en la evolución de la infección una vez que se introdujeron las sulfamidas como terapia inicial. Se tenía que lo normal para tratarlo fuera la cirugía de resección, y pues también a la vez penicilina. Y en los pacientes que tenían reacción alérgica a la penicilina, o cuando ya empezó, o cuando no cedía con penicilinas, empezaban a usar pues la tetraciclina. Teníamos que cuando el tratamiento después de estas cavidades, después de 4 a 6 semanas, no era satisfactorio, se daba ahora sí la resección quirúrgica. Y pues lo normal era penicilina oral y parenteral. Afortunadamente hoy en día ya hay, tan solo ocurre hasta entre un 5 y un 10% de los casos la parte quirúrgica. Tenemos que actualmente la pauta estándar antibiótica para la infección anaeróbica de pulmón es la clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas intravenosa. Luego se va a dar de 150 a 300 miligramos cada 6 horas de vía oral. Ahora, pero pues también hay otros estudios que demuestran la eficacia y la seguridad de pues un tratamiento amoxicilina con ácido clavulánico. Esto a altas dosis, hasta 2 gramos de amoxicilina y 200 miligramos de ácido clavulánico cada 8 horas, esto vía intravenosa, seguido de 2 gramos o 125 2 veces al día. Esto para el tratamiento del absceso del pulmón. La duración del tratamiento, pues se supone que es muy común que sea de 3 semanas. Esto es un tratamiento estándar, pero pues también puede haber una orientación terapéutica basada en la duración de la respuesta clínica y radiológica, que generalmente pues de 6 a 12 semanas. Y esto se comienza con una pauta de tratamiento intravenoso y puede variar 5 a 15 días esto, donde se sustituye posteriormente con una terapia
oral y un seguimiento de forma ambulatoria. Ahora, otro de sus tratamientos es el abordaje quirúrgico, donde pues es poco frecuente ya hoy en día. Y pues esto solo se da cuando no hubo o hubo falta de respuesta al tratamiento, cuando hay sospecha de neoplasias o cuando tenemos hemorragias activas. Pero también van a haber factores que pues, nos predispongan a respuestas lentas al tratamiento, como pueden ser obstrucción bronquial, cuando tengan abscesos muy grandes, como el que tenemos aquí, de más de 6 centímetros de diámetro, o que haya participación de organismos que sean resistentes al tratamiento que estemos dando. Finalmente, y para terminar, vamos a hablar de las medidas preventivas. ¿Qué vamos a hacer para prevenir los abscesos pulmonares? Pues bueno, tenemos que, para la prevención de los abscesos pulmonares, vamos a centrarnos en reducir el riesgo de las infecciones respiratorias y la aspiración de material contaminado, de lo que hay en nuestra orofaringe. Y algunas de las medidas preventivas pueden ser tener una buena higiene bucal, que el personal de salud tenga buenas prácticas en el entorno de la atención médica, que los problemas de disfagia tengan un manejo adecuado, pues con terapias dirigidas, evitar el consumo de tabaco y el abuso del alcohol o también de cualquier otra droga que pueda condicionar a una broncoaspiración, y finalmente pues tener control de las enfermedades subyacentes, como lo son un manejo adecuado de personas que sean VIH positivas. Y pues nada, muchas gracias por ver y les dejo mis referencias, mis fuentes de información que nos permitieron desarrollar esta exposición. Muchas gracias.